Juan capítulo 3, versículo 22 en adelante dice así: después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Ahí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizado. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado de Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se le conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Esto es Juan 3, donde nos quedamos la semana pasada, en el último estudio, y leyendo adelante hacia el final del capítulo. Algunos comentarios. Después de esto, o sea, después de esa noche que habló Jesús con Nicodemo, ese es el después. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Ahí pasó algún tiempo con ellos. Cabe señalar que dice que es después, nos da una cronología relativa. Esto es después de aquello, no nos dice si pasó un mes, si pasaron días, si pasaron horas, pero pasó algún tiempo y después Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Ahí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Aquí tenemos Jesús con sus discípulos y bautizaba. Más adelante, bueno, ya lo leímos, y vamos a ver el versículo más adelante, pero aquí da la idea que Jesús mismo en este momento y en este lugar está bautizando. Porque dice, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, ahí pasó algún tiempo con ellos. Se entiende que ellos son, aquí se estaría refiriendo a sus discípulos, y bautizaba, al decir bautizaba singular en esta frase, en este versículo, pues sí entiendo yo, me da a entender que Jesús es la persona que está bautizando. ¿Okay? Más adelante va a decir que los discípulos bautizaban. Creo que no es anteponer un texto al otro, sino que creo que en un momento dado, y es lógico, empezando él bautizaba, y a lo mejor él bautizó a sus discípulos y a otros, y más adelante ya al haber más gente y demás, y aparte porque él los preparaba para el ministerio, sus discípulos bautizan. Entonces, ahorita este versículo, ¿por qué digo que es Jesús que bautizaba? Por la construcción gramatical muy sencilla, ¿no? Se está refiriendo a él. En verso 23, también Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucho agua. Perdón, el otro versículo de esto de bautizar está al inicio del capítulo 4 de Juan, que espero leer y comentar un poco más tarde, por si no lo oyeron ahorita en la primera lectura. Pero bueno, también Juan, y aquí se refiere otra vez a Juan el Bautista, estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y de hecho, más adelante también en el capítulo 4 vamos a hablar de agua viva. Una de las definiciones de agua viva era agua corriente, agua que fluye.
si la ceremonia de purificación, sí, bueno, y más adelante vamos a ver, bueno, aquí vemos en el próximo versículo, en el 25, que se referían a estos bautismos como purificación. Entonces, no es muy puro si tienes una vasija, tambor, lo que sea, alberquita, lo que sea, y la gente va entrando y se va ensuciando el agua, y se va ensuciando el agua, y se va ensuciando el agua. A lo que quiero llegar aquí es, no creo que esto en forma definitiva, y subrayo la palabra definitiva, el que diga que ahí hay mucha agua no en forma definitiva quiere decir que estaban bautizando por inmersión. Y aparte de decir que no lo dice en forma definitiva, debe de quedar claro que el bautismo de Juan era una purificación, un rito de purificación bajo la ley, y no el bautismo cristiano. Entonces realmente no importa qué estaba haciendo él ahí, qué forma de bautismo era, porque no era un bautismo cristiano. Me estoy refiriendo a la de Juan. Vamos a ver entonces, también Juan estaba bautizando en Enón cerca de Salim, porque ahí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Y aquí otra vez la cronología. Está haciendo cronología con Juan el Bautista. Todavía no ha sido encarcelado cuando esto ocurre. Entonces Jesús está bautizando en la región de Judea. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim. No están en el mismito lugar, ¿ok? Pero en el mismo tiempo los dos están bautizando. Y por eso aclara, esto sucedió antes de encarcelar a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. En base a esto es porque yo digo que este bautismo, sobre todo el de Juan el Bautista, y me atrevo a decir la de Jesús, este bautismo que a Jesús hacía antes de su crucifixión y resurrección, muy bien es un llamado al arrepentimiento. Si quieren, lean el inicio de Marcos y van a ver cómo lo que Jesús predicaba en el inicio de su ministerio en Marcos es muy parecido al mensaje que predicaba Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino del cielo se ha acercado. Pero bueno, regresando, concretando, algo muy seguro es que probablemente entienden ellos en su momento este bautismo como un rito de purificación. No es un símbolo, no es una forma de mostrar que han sido nacidos de nuevo, no es una forma de decir ahora somos cristianos. Eso apenas se está dando a conocer en el ministerio de Jesús. Entonces, a estas alturas, sobre todo el bautismo de Juan era un rito de purificación. Por eso se entabla una discusión entre los discípulos de Juan y un judío, y no nos identifica qué judío. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, y de vuelta, aunque aquí no usa la palabra por eso o debido a esto, simplemente el que esté en el fluir del texto aquí entendemos que fueron a ver a Juan por esta discusión acerca de los ritos de purificación. Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, lo vimos en Juan capítulo 1, esta parte, ¿verdad? Ahora está bautizando y todos acuden a él. Acuérdense que Jesús fue a ser bautizado por Juan, y fue bautizado por Juan. Pero ahora llegan y dicen, ahora está bautizando y todos acuden a él. Y no nos da mayor cosa de lo que le dijeron a Juan el Bautista, solo esa frase corta. Pero tenemos la respuesta de Juan quizás aún en más detalle. O sea, no nos relatan aquí y no se dice en sí de qué se trataba la discusión. Quizás la discusión era, bueno, Juan, ¿por qué bautiza? Jesús, ¿por qué bautiza? Porque hay dos personas bautizando. No sabemos, no nos aclara. Pero aquí la respuesta de Juan el Bautista, muy bello, y sí nos deja mucho que aprender y poner en práctica en nuestra vida. Dice, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo haya concedido. Les respondió Juan el Bautista, para que no haya dudas. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Entonces aquí Juan el Bautista está diciendo, no estamos en una competencia,
no es que yo diga que yo soy el Cristo y él también está diciendo que es el Cristo. De alguna forma Juan va para contestar este comentario de ellos, de que también Jesús estaba usando por otro lado. Él dice, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él, dando a entender que como Jesús es la persona de quien él había dado testimonio, pues aquí se da a entender que da testimonio de el Cristo y que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador de Israel. Pero como comentario que sigue, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esta es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. ¿Sí? Pon el ejemplo de un novio y una novia. Ahora, buenos amigos en lo que están conociendo, quizás tienen amigas y están decidiendo hoy cuál me convendría quizás como pareja, pues puede haber cierta competencia entre amigos, ¿no? Pero una vez, si son verdaderos amigos, una vez que uno de estos, un amigo, está por concretar matrimonio, el buen amigo, y ese es el ejemplo que pone aquí, el que tiene la novia es el novio. ¿Quién es la novia? Y ahorita estamos leyendo la Biblia en orden cronológico con algunas personas, y yo les decía que desde que Génesis, cuando dice Dios los hizo varón y hembra, bueno, los hizo a su imagen, los hizo varón y hembra, ¿qué tiene que ver eso con la imagen de Dios? Dios usa a través de las escrituras el ejemplo de matrimonio como el ejemplo de la relación espiritual de Dios y su pueblo. Y Juan el Bautista está usando esta misma forma de comparar. Y por eso dice aquí, el que tiene a la novia. ¿Quién es la novia? Pues es, en primer lugar, el pueblo de Israel, la novia. Y la que tiene a la novia es el novio. ¿Quién es el novio? El Cristo, y es Jesús. Entonces Juan aclara, dice, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, y entendemos que ese es el papel que siente y ve Juan el Bautista que él está tomando. El amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Pues si no se llenara de alegría no sería el amigo, ¿no? Sería competidor, sería en contra. Entendemos que eso es la amistad. Ser alegría cuando tu amigo tiene alegría. Esa es la alegría que me inunda. Entonces Juan está diciendo, me llena de alegría saber que mi amigo el novio, mi amigo el Cristo de quien yo he dado testimonio, tiene la novia. Se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. De vuelta, verso 28. Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Él, al igual que todos los demás, necesitaba el Cristo, el Mesías, el Salvador de Israel, para su propia salvación. Juan capítulo 3, 31, el que viene de arriba. Ahora, es interesante este comentario, hermanos. O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos en la estructura de Juan, sigamos y pongamos un poco de atención. Tenemos relatado el encuentro entre Jesús y Nicodemo. De vuelta, no sabemos exactamente en los últimos versículos de ahí cuando Juan ya está dando un comentario y hasta qué punto todavía está diciendo lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Y dije que eso no importa mucho porque en todo caso es la palabra de Dios y es Dios por el Espíritu Santo hablando en esos versículos. Pero hemos visto aquí un pasaje, definitivamente Juan, el que relata la historia, hablando geográficamente de eventos y demás y citándonos parte de las palabras y lo que ocurre con Juan el Bautista, los discípulos de Juan el Bautista y algún judío por ahí que quiere tener alguna discusión en relación a ritos de purificación. Pero ahora, y quizás por eso, ahora todavía definitivamente aquí Juan como editor, el escritor, el que edita lo que se dijo y lo que ocurrió y lo está transcribiendo, regresa y es Juan el autor, el apóstol Juan, el autor del Evangelio, que está haciendo algunos comentarios, pero estos comentarios tienen mucho que ver con la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Y vemos pocas conversaciones y si hablamos de un ministerio de 3 años o más de Jesús,
tenemos pocas conversaciones y pocas enseñanzas acerca de Jesús, que Él da, perdón. Digo, si fuera el volumen de todos. Pero podemos entender probablemente que muchas de estas enseñanzas Jesús las dio más de una vez. Pero bueno, ahorita al parecer el apóstol Juan nos va a hacer comentarios muy afines y como que explicativos y agrandando la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. El que viene de arriba está por encima de todos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿no? Entonces aquí está agrandando eso. Nadie viene de arriba. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. Si comparan eso con la conversación con Nicodemo, van a ver casi las mismas palabras ahí. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. Si nos regresamos a Juan capítulo 1, también él decía, aquella luz vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Más que a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Juan hablando, relatando lo que él entiende en la persona de Jesús, de la venida de Jesús, de la enseñanza de Jesús, y eso es lo que está diciendo. Él viene de arriba. Entonces, cuando él dice estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, Juan, en base a lo que vio y oyó, Juan, el apóstol Juan, el autor del Evangelio, está diciendo, él viene de arriba y nadie recibe su testimonio. Y él está encima de todos porque viene del cielo. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. Certifica que Dios es veraz. Ahora, Dios no necesita que le anden certificando. Creo que debemos de entender esto en el sentido de decir, yo estoy afirmando dando mi visto bueno y mi apruebo de que sí, yo creo que lo que Dios dice y que eso es verdad. Por lo mismo, el que lo rechaza está diciendo, yo no creo a Dios y creo que Dios es un mentiroso. Jesús mismo, en otra parte, va a hacer comentarios afines a estos. Pero el que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino. Ahora, aquí el enviado de Dios comunica el mensaje divino. ¿Se refiere esto a todos los enviados? Bueno, podremos decir que hay cierta veracidad en que pueden ser todos los enviados, pero debemos de ver que en el contexto está hablando de Jesús mismo, el que viene del cielo. Entonces, al decir el enviado de Dios, está en particular refiriéndose a Jesús. El enviado de Dios, ¿por qué digo eso? Acaba de decir el que viene del cielo. Okay, ninguno de nosotros podemos decir, es que yo vengo del cielo. Entonces está el enviado de Dios aquí, se está refiriendo, creo, específicamente a Jesús. Comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Por ahí creo que en Colosenses vemos un versículo que dice que en Jesús habita la plenitud de la deidad. Aquí es otra forma quizás de decir lo mismo. El enviado de Dios, Jesús, que viene desde el cielo, Dios le da su espíritu sin restricción, plenamente en Jesús. El Espíritu Santo está ahí, es un solo Dios, y Él se hizo carne, dando testimonio, y eso es lo que Juan está diciendo aquí. El Padre ama al Hijo, y es interesante aquí de vuelta tenemos el Espíritu, con E correctamente, con E mayúscula aquí, el Espíritu Santo, y el Padre ama al Hijo. Entonces aquí en estos dos versículos juntos tenemos las tres personas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces Juan en cierta forma está tomando el relato de Nicodemo, la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, y lo quiere aplicar al lector del Evangelio de Juan. El que ama al Hijo, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Y el 36 dice, el que cree en el Hijo. O sea, él no está diciendo aquí, si Nicodemo hubiera creído en el Hijo, o Nicodemo por creer en el Hijo, sino ahora abre y dice, mira, esto que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo tiene una aplicación para ti, como él vino de arriba, es decir, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, aquí está tomando el relato que ocurrió y diciendo, esto es para ti. Crees en el Hijo, si crees en el Hijo, tienes vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo,
Y déjame regresar antes de ir a la siguiente frase. Faltó comentar, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que tiene la posibilidad de ver si le tocará vida eterna, sino que tiene vida eterna. El Evangelio, el Nuevo Testamento enseña que al creer en Cristo Jesús, recibimos la vida eterna, nacemos de nuevo. Podremos comparar este versículo con Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, dice en la versión 60. ¿No? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero aquí está el otro lado. Pero el que rechaza al Hijo, y aquí atrás, acuérdense que él ha dicho, vino y mucha gente no lo cree, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida. No sabrá, eso sí es futuro. El que rechaza no sabrá en el futuro lo que es esa vida. ¿Cuál es su estatus actual? Lo aclara, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Entonces, el que rechaza al Hijo, acuérdense que vimos por ahí en el versículo 19, Jesús no vino a condenar, bueno, creo que es 17 por ahí, Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, y creo que en el 19 dice, esta es la condenación. Entonces Jesús no viene a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Pero por qué? Porque sino que el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. En ese sentido podemos entender que no es que va a ser castigado, o sea, Jesús no vino a ponerlo bajo castigo, sino Jesús viene porque está ya bajo el castigo de Dios y viene a ofrecerle salvación, le viene a cambiar estar bajo el castigo de Dios por tener la vida eterna, hacerle el canje, hacerle el cambio. Entonces el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces hay una cosa que distingue, y esto es importante, yo les diría como testimonio, y debemos decirle a los que no son creyentes, nosotros, si yo digo tú estás perdido y yo tengo la vida eterna, no es porque seamos mejores, no es que hayamos hecho algo que nos haya traído mérito, sino el hecho reside y el núcleo está el que cree. Si yo ahora tengo vida eterna y alguna persona que esté viendo esto no tiene vida eterna, no es que yo sea mejor, a lo mejor tú eres mejor persona que yo en todos los aspectos, pero el creer en el Hijo me da la vida eterna. Y si yo he creído, tengo vida eterna. Y si tú eres una persona muy buena, pero rechazas al Hijo, no sabrá lo que es esa vida, sino permanecerá bajo el castigo de Dios. Y aquí Juan, quiero hacer ver cómo Juan coincide con lo que Pablo enseña en Romanos. Pablo en Romanos 1:18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo. Se nota, se ve, se da a conocer esa ira contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Aquí no está diciendo Dios se enoja, sino está diciendo ya está enojado, se viene revelando, se viene dando a conocer. Me explico, dice Pablo, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Entonces Dios ha revelado lo que se puede conocer acerca de Dios para ellos y es evidente. ¿Cómo se lo ha revelado? Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusa. ¿Y qué tiene que ver eso con el 36? Juan 3:36, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. La ira, el enojo, el castigo de Dios está sobre toda persona porque se ha dado a conocer y en vez de acercarse a Dios, los que no creen en el Hijo, cometen impiedad e injusticia y obstruyen la verdad de que Dios existe y debemos de rendirnos ante Él. Bueno, con esto vamos a pasarnos. Ese es el fin del capítulo 3. Hay el autor Juan une el 3 y el 4 en cuanto a relato de eventos y lo que está ocurriendo, pero me voy a permitir en este momento leer los primeros 40 y tantos versículos de Juan capítulo 4 para que en el tiempo que queda, que es un buen tiempo, adelantemos lo más que podamos en el capítulo 4 de Juan. Entonces dice así: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea.
Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho.
Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció ahí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Bien, pues tenemos aquí interesante, a través del Evangelio de Juan vamos a tener varios encuentros de Jesús con una sola persona, aunque puede haber otros alrededor, ¿verdad? Pero en general la conversación se dirige Jesús a una persona en particular. Y conversaciones un poco largas, quizás un poco más larga esta que la conversación que tuvo con Nicodemo. Pero bueno, Jesús, aquí regresamos al tema del bautismo. Y dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Ahora, aquí coincide con lo que leímos anteriormente, que fueron a hablar a Juan el Bautista, sus discípulos, y le dijeron, aquel de quien dice este testimonio está bautizando, y todos vienen a él. Entonces se puede decir en cualquiera de los casos que Jesús está bautizando. Pero aquí entre paréntesis dice, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. A lo que quiero llegar es que no hay una contradicción aquí entre los dos textos. Bien podríamos decir que en el momento que están los discípulos de Juan comentando, en ese momento Jesús sí bautizaba y después deja él de bautizar y sus discípulos bautizan. Esa es una posible forma de entender los dos sin ninguna contradicción entre los dos textos. Otra forma es que entender este segundo versículo, que aquí los traductores lo han puesto en paréntesis para darnos en nuestra época moderna la idea de lo que está diciendo. En realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Entonces eso también podría aplicarse al primer texto, al texto previo que vimos en el capítulo 3. Bueno, suficiente acerca de eso. La cosa aquí es que Jesús se entera que los fariseos saben que él está haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Y dice el verso 3, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Yo creo que es importante notar por eso. Jesús, sabemos, no lo menciona aquí, pero en otros pasajes sabemos que lo querían matar, que estaban enojados con él, sobre todo que lo querían matar, lo querían apresar, lo querían matar. Entonces Jesús, yo pienso que siempre está aquí y haciendo todo lo que puede, llegar al borde donde lo quieren matar o arrestar, y se mueve a otro lugar. O sea, sabiamente está usando su ministerio, llevando el interés en su mensaje, en su persona, en el plan de Dios, al punto que él quiere, y luego dice, bueno, ok, suficiente aquí, me voy a ir para acá. Y el hecho que Juan comenta esto es probablemente que Jesús quizás se lo había comentado, por algo él lo menciona aquí, el Espíritu Santo le hace ver esto. Y dice, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. ¿Por qué Jesús, si eso es cierto, podemos decir, por qué Jesús como que rehuye o se mueve porque si él es el creador del mundo, si él es el Hijo de Dios, ¿por qué él entonces se preocupa cuando ellos saben que estaba bautizando y se va a otro lugar? Pues les voy a decir, hermano, y eso creo que es una parte muy importante de entender la historia de los evangelios, porque lo estamos viendo en Juan, pero quizás inclusive más fuerte en otros evangelios lo vemos, esta idea. Pero la idea es que Jesús viene a predicar el mensaje, viene a obrar en los corazones, pero viene principalmente a ir a la cruz. Y hasta que él no va a la cruz, esto no va a llegar a su punto culminante hasta que él va a la cruz. Y inclusive leemos, y perdón, distraigo un poquito, pero creo que es importante esto, ver cómo Dios tiene un plan, cómo Jesús tiene un plan. En otros evangelios leemos que decían, vamos a agarrar a Jesús, el mismo Juan, pero no durante la Pascua, porque el pueblo se va a enojar. Y Jesús, al contrario, dice, voy a entrar a Jerusalén y es necesario que yo sea, que me den muerte. Y fue en el tiempo y en el momento que Jesús escogió. Entonces, todo esto que estoy diciendo es que Jesús va midiendo y en su sabiduría y la misma sabiduría de Dios, y está viendo qué tanto va a hacer aquí de ministerio en Judea
y qué tanto en Galilea. Y en medio de todo esto, podríamos decir el plan grande es que está en Judea, ya hay mucho interés en Judea, él ya toma más popularidad que Juan el Bautista, entonces vuelve a Galilea, también ahí quiere él extender su mensaje en Galilea, pero en medio de este gran plan que podríamos decir pueblos, zonas, áreas, Judea, Galilea, vemos que él tiene importancia para una persona individual. Y eso es lo que hace especial obviamente nuestro Señor, que él nos busca cada uno personalmente. Pero dice el verso 4. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Hay una historia aquí, y es historia de un padre dando una fuente de agua a un hijo, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José, y ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Vemos en el capítulo 2, hicimos hincapié en que Jesús no confiaba en ellos, no creía en ellos, no se confiaba de ellos porque conocía su corazón. Veíamos que Jesús tiene las cualidades que Dios mismo, ahí lo resaltamos. Aquí vemos el otro lado, Jesús es 100% hombre, Jesús fatigado del camino, fatigado como hombre. Se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía. El calor del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. ¿Cómo es que él se queda? Ellos van. No es necesario que se diga ahí. Pero él seguramente a nivel humano quizás decía estoy cansado, y eso es lo que Juan se acuerda. A nivel espiritual dice hay una mujer y quiero hablar yo personalmente con esta mujer. Pero en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo dame un poco de agua. Casualidad que él está ahí, casualidad que ella llega, no, para nada. Está todo esto dentro del plan divino de Dios. Entonces, dame un poco de agua. Habíamos hablado de la conversación. Juan acaba al final del 3 a hacer hincapié en que él viene de arriba. Jesús viene y lo vimos, imagínense, con Nicodemo, que era un maestro o el maestro entre los judíos. ¿Cómo le explicaba a Jesús acerca de las cosas de Dios? Y era difícil. Ahora está con una mujer samaritana. No tenía toda la claridad, ella misma lo dice, tenía una diferencia en su forma de entender las cosas de Dios. ¿Cómo le explica él acerca de lo de arriba, acerca de lo celestial, si ella es terrenal? Y bueno, pues Jesús toma en este caso una frase muy humana, de vuelta el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y por lo tanto él puede decir, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, de vuelta, Jesús encarnado, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Ella al ver el que vino de arriba, ella al ver el verbo, ve a un judío, un hombre judío. Y como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Ella está viendo, por un lado era necesario, o sea, quiero que entiendan lo que ocurre, que era necesario que el verbo encarnara para que viéramos su gloria, para que él nos comunicara. El libro de Hebreos inclusive dice para que fuera de la misma carne y sangre que nosotros, para redimirnos. Pero por otro lado, ella ve el ser humano y dice, ¿cómo es que me hablas? No, claro, ella todavía no sabe de qué le está empezando a hablar él, pero le reclama, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida, o en otras traducciones agua viva. Entonces Jesús aquí empieza hablando de agua. Vamos a ver que ella todavía se queda con la idea de que están hablando acerca de agua un rato. Pero empieza hablando de agua, dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él. Entonces, conocer lo que Dios puede dar. Él está identificándose como un portador de algo que Dios puede dar. Y supieras quién te está pidiendo agua, contestó Jesús.
O sea, si supieras quién soy yo, sabrías la relación con Dios que tengo. Pero si supieras esas dos cosas, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Agua. Agua sí entiende ella. Sed sí entiende ella. Son conceptos terrenales. Pero obviamente Jesús no se fue hasta ahí, no llegó a la tierra para hablarnos acerca de agua. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. Y el pozo es muy hondo. Aquí es lo que yo llamo una conversación en paralelo. Él está tratando de hablar de cosas de Dios, de cosas espirituales, y va a lograr su objetivo. Él es Jesús y Él es Dios y sabe lo que está haciendo. Pero primero ella se está todavía en la conversación acerca de agua que sacia sed, acerca de agua que se saca de un pozo. Entonces ella dice, si ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo, ¿de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Interesante lo que está diciendo aquí, por eso yo decía, el contexto es un padre que dio a su hijo agua, y realmente un padre de un pueblo que dio a su pueblo agua. Y ella resalta eso aquí. Interesante como samaritano, que ella reconoce que Jacob es su padre. Los judíos obviamente dicen, no, son gente impura, es una raza mixta y no los aceptamos como tal. ¿Okay? Y esa es otra conversación. Pero hablando de agua, y ella la duda, o sea, tenemos aquí el paralelo con Nicodemo, y cómo voy a nacer de nuevo. Ella aquí del agua dice, ¿de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Y luego empieza a decir lo que me está diciendo. Dice, aquí hay algo muy magnífico, que hace muchos siglos se nos dio un terreno y un pozo de agua, y él comió de eso, y todas las generaciones desde entonces hemos tomado agua de este pozo. ¿Tú eres más superior, más grande que eso? Y Jesús ahora le empieza a decir, ok, te hablé de agua para que empezaras a entender, y Jesús aquí le empieza a aclarar que está hablando de algo más que agua física, ¿verdad? Y por eso le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Dice, este es el agua física, va a volver a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brota para vida eterna. Aquí Jesús dice, mira, hemos estado hablando de agua, pero realmente es agua, pero otro tipo de agua. El que bebe del agua que yo le daré, bueno, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Distingue, dice, pero el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. No sé si han tenido el privilegio de ver un manantial de agua. Algunos nada más están en temporadas de lluvias o primavera después de nieve y demás. Pero qué cosa tan bello un manantial de agua fresca. Creo que es una de las cosas más bonitas que podemos ver. Pero bueno, él aquí habla, dice, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Entonces hay un agua que vuelve a tener sed, hay otra que no vuelve a tener sed, pero aparte dice que es agua para vida eterna. Si este otro agua les dio para sus ganados, como ella dice, él, sus hijos y su ganado, para que vivieran, ahora este otro es para vida, pero vida eterna. Jacob, sus hijos y su ganado murieron, eran mortales, murieron, y Jesús está hablando de algo aquí, un agua que es para vida eterna. Él aquí entonces dice, se convertirá en un manantial de que brotará vida eterna. Tenemos un pasaje más adelante en Juan, que me adelanto para que lo veamos, que explica a qué se está refiriendo aquí. Juan capítulo 7, verso 38, y en su momento llegaremos ahí, estaremos comentando este texto en su contexto. Pero por lo pronto está la fiesta de los judíos, y en parte de la fiesta de los judíos celebraban el agua en el desierto. Y en medio de eso Jesús llega y dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado
todavía. Entonces en Juan 7 aclara el mismo apóstol Juan, aclara que el agua de ríos de agua viva o manantial, okay, brota el agua, se refiere al Espíritu. El Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Aquí vemos que Jesús iba predicando, que iban bautizando, pero aquí el autor de Juan dice, el Espíritu van a recibirlo más tarde los que creyeran en Él. Y aclara por qué no lo han recibido hasta ahorita. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces él entiende que Jesús tiene que ser glorificado para que tengan ellos el Espíritu. Bueno, me desvié un poquito, pero se refiere al agua. Entonces ella le está diciendo, el que bebe del agua que yo le daré, brotará en él un manantial de agua para vida eterna. La mujer todavía le está costando trabajo en esta conversación paralela. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Aquí vemos que ella pues está oyendo palabras muy maravillosas de este agua, pero ella todavía está un poco creyendo que es agua físico, ¿no? Y que ese agua va a sustituir el ir al pozo, sacar agua y tomar agua, o tener que darle agua al ganado y demás, algo así. Entonces Jesús aquí en el verso 16 lo que le dice, va a brincar y ella va a entender, ok, muy bien, no estamos hablando de agua físico. ¿Cómo ocurre ese despertar de ella y cómo la conversación ya se llega plenamente al agua espiritual? Pues él le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Y una de las cosas que vemos aquí, Jesús no le dijo a Nicodemo, oye Nicodemo, vienes de noche, ¿dónde está tu esposa? Jesús a cada persona que se acerca a él tiene la forma de decir, esto es lo que necesitamos ver en tu vida, esto es lo que tú necesitas tratar en tu vida y arreglar en tu vida, esto es lo que estorba tu relación conmigo, eso es lo que necesitas pensar, o yo necesito trabajar en tu vida para que tú estés conmigo. Y en el caso de la mujer samaritana, él no le dice tienes que nacer de nuevo, sino le dice ve a traer, llama a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Jesús aquí ya le está diciendo, ve al pueblo y trae a tu esposo. Pero ella dice, no tengo esposo, respondió la mujer. No tengo esposo, respondió la mujer. Y vamos a tomar un poco de tiempo para ver lo que Jesús le dice en respuesta. Porque Jesús le dice, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Jesús aquí, al igual que Natanael en el capítulo 1, que le dijo, yo te he visto debajo de la higuera, pero aquí más fuerte, porque Jesús aquí le está diciendo, toda tu vida te he visto. Todo lo que has ido viviendo en tu vida, esposo 1, esposo 2, esposo 3, 4, 5, los he ido conociendo, he ido viendo tu vida. Entonces has tenido 5. Bien has dicho que no tienes esposo. Si la mujer le está diciendo, te estoy diciendo media verdad y media mentira, Jesús le dice, muy bien, me estás diciendo media verdad. Es cierto, bien has dicho que no tienes esposo. Pero hay mucho que nos dice en estas dos frases, en un solo versículo, pero hay mucho aquí, quiero que exprimamos y sacamos lo más que podamos. Es cierto que has tenido 5. Jesús aquí, como también bajo la ley de Moisés se reconocía un divorcio, Jesús aquí está reconociendo, ahora es una samaritana, él no está diciendo que es cristiana, él no le dijo que votara a esos maridos o que los maridos la votaran a ella, pero él llega y reconoce la realidad en la vida de ella, que en 5 diferentes momentos tenía alguien que era su esposo, y esos hombres, ninguno de esos 5 ahora es su esposo. No sé si queda claro. Has tenido 5 que ahora no son tu esposo. En eso has dicho la verdad. Y el que ahora tienes no es tu esposo. ¿Okay? En esto has dicho la verdad. Quiero que veamos esta frase. El que ahora tienes. El que... O sea, ¿qué a qué se refiere? El que tienes ahora es el hombre que tienes ahora, y creo que tenemos que entender, el esposo que ahora tienes no es tu esposo, es un doble hablar. Lo tienes en capacidad o en posición como esposo, pero realmente no es tu esposo. O sea, es un decir sí es y no es.
Lo tienes ahora como esposo, pero no es tu esposo. Y ahí es donde entendemos que Jesús tenía una forma y reconoce, a lo mejor, así como reconoce 5 que vinieron y 5 no están, reconoce que ella con el hombre que está haciendo la función de esposo en este momento, es una forma de decirlo, no es propiamente el esposo. En esto has dicho la verdad. Entonces Jesús y ella lo aclaran en el verso 19. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Él está diciéndole cosas que solo alguien con el Espíritu de Dios podría decirle. Un don, información de parte de Dios le podría decir. Ella aquí quizás, lo primero del agua era de vuelta diciendo, es agua física, lo quiero así. Con este comentario del esposo ella entiende, ya no estamos hablando de agua físico. Ya no estamos hablando de algo que sacia la sed o que le das a un animal para tomar. Ahora estamos hablando de cosas espirituales. Por eso entiendo que eres profeta. Entonces, quizás para desviar la atención de qué pena he tenido 5 maridos y ahora tengo uno que no es. Quizás, no sé hasta qué punto una sinceridad de su parte. Pero ella se va a este comentario. Nuestros antepasados adoraron en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Quizás esta mujer, como muchas personas hoy en día, dicen, pues la única forma de llegar a Dios es la religión. ¿Y qué actividad religiosa, qué culto religioso debo de ser para llegar a Dios? Y quizás está preguntando sinceramente en qué lugar es ir al pleito entre los samaritanos y los judíos, donde se debe adorar a Dios. Jesús le contesta y le dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Aquí Jesús, tenemos una enseñanza de Jesús que nos hace ver que ahora la adoración ya no es de culto religioso. La adoración ya no es de un templo. La adoración ya no es de un lugar específico. ¿Verdad? Ahora ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Hablando de los samaritanos, ustedes están mal informados, no tienen la información correcta. En este sentido Jesús está diciendo, ¿sabes qué? En relación a tu pregunta, que los judíos dicen que es Jerusalén y nosotros en este lugar, Él está diciendo, los judíos conocen más de esto que ustedes no conocen, los samaritanos tienen información no correcta. Esto es importante, hermanos, porque al hablar la verdad y enseñar la verdad es uno, no es que cada quien tiene su verdad y cada uno es legítimo. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. A Jesús aquí está tomando plenamente para sí, yo soy judío. Hablas de los judíos, yo soy judío. Adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Se identifica como judío plenamente. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Entonces cambia la cosa. En Mateo capítulo 5, después de las bienaventuranzas, lo que llamamos el Sermón del Monte, Él empieza a comparar su mensaje con la ley. Ustedes oyeron que se dijo no adulterarás, y yo les digo, el que mira a una mujer ya adulteró con ella. Aquí Él está distinguiendo la forma que adoraban los judíos y los samaritanos, diciendo los samaritanos no sabían, los judíos sí saben, pero de todas maneras ya no va a ser de ninguna de esas formas, sino se acerca la hora, ha llegado ya, ¿sí? Faltaban pocos años o tiempo para que Él ya fuera a la cruz y empezara esta nueva adoración, este nuevo culto. Ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Entonces la forma correcta de adorar no es con el culto relacionado a cierto lugar geográfico, a cierto edificio o templo, sino ahora el verdadero culto es adorarlo en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Y habla, fíjense en la verdad aquí.
los verdaderos adoradores. Entre este grupo que se iban a los templos, a los lugares, quizás al monte que tenían los samaritanos o a Jerusalén, había adoradores que no eran verdaderamente adoradores. Era gente que lo hacía por X, Y o Z razón, quizás como grandes hipócritas. Pero él dice ahora no hay verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Ya no se vale adorar lo que no conocen. Necesitamos conocer la verdad acerca de lo que adoramos. Entonces así quiere, los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sea los que le adoren. Dios no quiere que se le adore sin conocer. Dios no quiere que lo adoren con mentiras. Dios no quiere que se le adore con una cosa externa sin tener algo interno, sino quiere que sea una adoración en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Verso 24, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Si regresamos al Antiguo Testamento, los bellos textos, lean lo que Salomón dijo ante la edificación del templo. Y él decía, Dios, si tú habitas en todo el universo, ¿cómo voy a hacerte un lugar físico? Salomón Dios le había dado sabiduría y él entendía que no era un lugar físico. Pero aquí queda muy claro, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces este llamado a la mujer, y veamos en Lucas capítulo 24, nos sirve cuando dice Dios es espíritu. ¿Qué entendemos por espíritu? Y una definición que yo he usado es, espíritu es algo no físico. Sabemos por ejemplo con Einstein que la materia es igual a la energía. Entonces al decir no materia, no energía, no materia es espíritu, lo opuesto. Pero Lucas 24, mismo Jesús hablando, da una definición, relatado por el evangelista Lucas, más adelante en la historia, pero aún así una buena definición de Jesús de lo que es espíritu. Y él ha resucitado, está frente a ellos y está diciendo, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo los tengo. Entonces al decirnos que Dios es espíritu, no es carne y huesos. También por eso toda imagen que se haría como objeto de adoración o de veneración es falso y ya no es en verdad. Dios es espíritu, no tiene, como dice aquí, carne ni huesos como ven que los tengo yo. Entonces aquí veo que terminemos la conversación, se nos está yendo el tiempo. Sigue la historia, Dios mediante, la semana que entra. Juan capítulo 4 verso 25, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Dentro del no conocer de los samaritanos, que Jesús ya le dijo, ustedes no adoran lo que no saben, sí conocían de un Cristo. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, el Mesías, el Salvador. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y aquí sorprendentemente, hermanos, en respuesta a esto, en este versículo, Jesús le dice, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. ¿Se acuerdan ahí? Los primeros que conocieron a Jesús fueron y dice, hemos encontrado al Mesías, ven a ver. Pero aquí no es que saquen la conclusión, sino aquí Jesús le dice claramente a esta mujer que había tenido 5 maridos, que está viviendo con un hombre que no es su marido, con un esposo que no es su esposo. A esta mujer Jesús le dice más claro que quizás cualquier otra parte de los evangelios, cuando hablando del Cristo dice, ese soy yo, el que habla contigo. Esa mujer samaritana ese día junto al pozo habla con el mismo Cristo. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Y el verso 27 dice, en eso llegaron sus discípulos, y podríamos decir que interrumpen lo que es la conversación, y buen momento para que nosotros también interrumpamos el estudio. Se nos ha ido la hora.